Hola, mi nombre es María Vanessa Oranti y el día de hoy hablaremos sobre la crónica periodística. Una crónica periodística es un texto narrativo del género periodístico, es decir, una narración escrita con fines documentales, para abordar un aspecto de la realidad que el periodista considera de interés noticioso. En ella se encuentran hechos de distinta naturaleza, ya sea que los haya presenciado el periodista o que los haya recompuesto mediante la investigación, que pueden abarcar un lapso de tiempo muy diferente, pueden ser días, semanas o años. Lo interesante de la crónica es que se trata de un género híbrido que echa mano a todo tipo de recursos para contar su relato, incluso aquellos que son típicamente literarios, como la metáfora o los recursos estilísticos. Sin embargo, al tratarse de un texto de no ficción, todo lo relatado tiene que ser real y objetivo, es decir, no tiene cabida la imaginación y la invención. Por lo demás, las crónicas periodísticas suelen ser, digamos, extensas y a menudo se consideran a medio camino entre el reportaje y la noticia. La aparición en la crónica en el ámbito periodístico es considerado algo típico de la edad contemporánea, a pesar de que existen antecedentes muy remotos y antiguos de crónicas con las que historiadores, exploradores y aventureros daban testimonio del mundo que descubrían a su paso. De hecho, entre los siglos IX y XV se inventó la crónica como género historiográfico y esto quiere decir que fue como un sostén de la historia. Hubo grandes ejemplos de ello en el descubrimiento de la colonización de América por parte de los europeos y, por supuesto, a grandes rasgos, la crónica periodística se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una narración periodística que combina la objetividad del reportaje con los mecanismos narrativos de la literatura. Sin embargo, en ella no tiene cabida la ficción. También tenemos como otro punto que relata eventos que son reales y comprobables que el periodista puede haber atestiguado o que ha recompuesto a partir de testimonios de terceros. Estos eventos pueden ser bastante dilatados en el tiempo, como les dije, días, meses o años. Tenemos un tercer punto que es a diferencia de otros textos periodísticos, este posee el sello de su autor, de modo que no responde a un formato que ya sea preestablecido o estandarizado. Y su estructura es libre y diversa. Otro de los puntos también es que suelen ser textos extensos que abordan un tema profundidad, ofreciéndole al lector una combinación de datos informativos y una narración. La estructura de la crónica digamos que es un género esencialmente narrativo donde se cuenta una historia en la que participan personajes y se desarrolla un conflicto en un espacio y tiempo determinados. Por ello, su estructura textual se atiene a los tres principios aristotélicos de inicio, nudo y desenlace. El inicio presenta la situación inicial de los personajes, el tiempo y el lugar donde se ubica la historia y se introduce al conflicto que los atraviesa. El nudo es el desarrollo del conflicto y la parte donde se expone en su totalidad la forma en la que los personajes lo enfrentan. El desenlace es la resolución del conflicto planteado por la trama y el punto donde se muestra la transformación de los personajes luego de todo lo que tuvieron que atravesar. La crónica periodística, por su parte, debe cumplir con algunos requisitos estructurales específicos en el formato en el que se presenta. Tiene que tener titular, entradilla, cuerpo del texto y conclusión. El titular es el nombre que describe la crónica. Idealmente tiene que despertar el interés del lector y sugerir el tema que se va a desarrollar. La entradilla es el primer párrafo de la crónica y aquel que contiene algunos de los elementos clave de la historia, como el personaje principal, el tiempo y el lugar, así como de qué se tratará la crónica. Es súper fundamental para atrapar la atención del lector. Tenemos el cuerpo, que es el grueso del texto, donde se narran propiamente los hechos de una forma muchísimo más detallada, dando un mayor contexto e informando al lector de todos los datos relevantes para acompañar la historia. La conclusión, en este caso, es la parte donde se cierra el texto y donde se cuenta la resolución del tema y el acontecimiento que se narró. Puede contener una reflexión final, por supuesto, como para terminar de finiquitar lo que viene siendo el tema o, en su caso, la crónica. Esto fue todo. Muchísimas gracias.